Pues parece que Guardiola está viviendo sus últimos partidos en la Premier con el Manchester City. Y esto, sin duda, para mí, es el final de una época histórica para el fútbol europeo. Dentro vídeo. Pues parece que el próximo partido del City, el último de la Premier, en casa frente al Aston Villa, va a ser el último partido de Pep Guardiola como entrenador de los Citizens. Se rumorea, se dice, y esto parece que va a ser así, que el próximo entrenador del City va a ser Enzo Maresca, el antiguo entrenador del Chelsea y antiguo ayudante también de Pep Guardiola. Y yo creo que esto es lo suficientemente importante como para hacer otra editorial aquí en Historias de Fútbol, porque me parece que es algo histórico lo que ha conseguido Pep Guardiola como entrenador en el Manchester City en estos 10 años, porque él entró él llega a la Premier después de haber entrado el Bayern en el año 2016, es decir, hace 10 años. Han sido 10 años los que presumiblemente, ¿no?, va a estar Pep Guardiola al frente del Manchester City, y yo creo que es lo suficiente como para decir o expresar mi opinión de que esto ha sido histórico para el fútbol inglés. Es decir, la llegada de Pep Guardiola al fútbol inglés, al Manchester City, para mí ha sido algo que ha cambiado completamente el fútbol inglés, ¿no? Creo que además hay un par de personajes, yo diría 3, y ahora os explico el porqué, que han cambiado el antiguo fútbol inglés, ese fútbol que era tan aguerrido y que era tan, por una parte, divertido y por la otra también un poco como poco estético, que han sido el más importante para mí, ya os digo, Pep Guardiola. Otro, Arsène Wenger, que fue el primero que empezó a cambiar todo ese estilo, ¿no? Y el tercer nombre que ha cambiado el fútbol inglés para mí es Alex Ferguson. Yo creo que ese más en el punto de mentalidad, en el punto de encontrar futbolistas que dieran títulos a esos equipos, ¿no? La verdad que esas tres personas, esos 3 entrenadores son los, para mí, vuelvo a repetir, los más importantes de la historia del fútbol inglés moderno, no me refiero. Y creo que es interesante aprovechar esta noticia para hablar de hablar de pocas cosas, pero pocas cosas importantes, ¿no? Y sobre todo, y como digo yo siempre, que me gusta hacer con estos vídeos, tratar de fomentar un poquito el debate, ¿no? Me explico. Guardiola siempre ha sido un personaje que ha recibido elogios y que es muy querido por una parte de la población, y también todo lo contrario, ¿no? Y que es muy criticado por sus ideas, por su forma de pensar, incluso por que simplemente pues ha estado en el equipo, entre comillas, incorrecto para otras personas, ¿no? Pero yo creo que es importante tratar de analizar a estos personajes un poquito más allá de eso, ¿no? Más allá del club, de los clubes a los que hayan pertenecido, más allá de los éxitos que hayan logrado o con qué tipo de clubs, o incluso más allá de el tipo de juego que han decidido desarrollar a lo largo de su carrera, ¿no? Y me parece que a mí, y esto es algo que yo tengo esa sensación, ¿no?, de que la carrera como entrenador de Pep Guardiola no va a terminar aquí. Y de hecho ya se está hablando de selecciones y me parecería el paso lógico, ¿no? Y ahora os lo cuento. Pero creo que lo que ha conseguido Guardiola es algo muy difícil de lograr. Independientemente, ya os digo, de que puedas ser del Barcelona o que no, o que seas anti-barcelonista, ¿no?, por decirlo de alguna forma, o que no te guste simplemente el estilo de juego que ha practicado Guardiola en sus equipos. Pero a mí me parece que es innegable que haber entrenado a Barcelona y haber conseguido lo que consiguió con el Barça en su época como entrenador, haber entrenado al Bayern, sí es cierto que en el Bayern no estuvo tanto tiempo y que no podemos decir tampoco que Guardiola sea una figura histórica del Bayern, no va a quedar ahí, pero lo que ha conseguido en el Manchester City al mismo tiempo yo creo que es histórico. Me parece que el Manchester City, para mí, es el equipo inglés que mejor
he visto jugar. Por lo menos yo, ¿no? Luego ya me podréis decir que no, porque había otros, y el Manchester United de Ferguson, que lo nombraba antes, me parece que también fue en cuanto a mentalidad, y también nos podemos acordar de auténticos partidazos del United, ¿no? Pero lo de este City es otra dimensión en cuanto al tipo de juego, en cuanto a lo demostrado, ¿no? En cuanto a también a la estética de esos partidos del City, sobre todo de los grandes partidos del City, ¿no? Yo creo que un poco lo que se puede dejar en el debe, ¿no?, de Guardiola con el City es que realmente solamente ha conseguido una Champions. Y eso a mí me parece poco. Con lo que ha hecho Guardiola con el City, me parece poco, se me hace poco, solamente una Champions. Pero más allá de eso, sí que me parece que es histórico, ¿no? Y como os digo, ya se empieza a hablar, y esto es algo que lo he visto, ahora he perdido la web, pero he visto que incluso en una portada de la Gaceta de los Sports se preguntaban, oye, ¿y no será Guardiola el mejor posicionado ahora si se marcha del Manchester City para hacerse cargo de la selección italiana, ¿no? Y a mí me parece que realmente yo creo que ese futuro de Pep Guardiola como entrenador va a seguir estando. No veo a Pep Guardiola que ya deje de entrenar a equipos o que ya no vuelva a los banquillos. Me parece que es una persona, me da la sensación, que es una persona que está absolutamente enamorada de lo que hace y que ese tipo de cosas le va a costar no seguir haciéndolas. Y además me parece que la opción de una selección me parece que es algo que no ha hecho nunca, lógicamente, y que puede ser una experiencia muy positiva para él, y más en una selección italiana que necesita reconvertirse, en una selección italiana que tiene una gravísima crisis de identidad. A mí me cuadra bastante. No sé lo que pasará, no sé lo que ambas partes decidirán, ¿no? Y no sé si ese titular, ¿no?, o esa pregunta, ¿no?, de la Gaceta de los Sport se hará realidad o no, ¿no? Pero sí me ha entrado la sensación como que cuadra mucho, ¿no? Como que me cuadraría mucho ver, si no el año que viene, a lo mejor el siguiente, a Pep Guardiola como nuevo seleccionador italiano, porque además hay que recordar que tiene un gran historial y una gran afinidad con el país transalpino, ¿no? Guardiola estuvo en el Brescia jugando, Guardiola estuvo en la Roma también jugando. ¿Por qué no? Una aventura italiana. Y además Italia es un país donde no ha entrenado Pep Guardiola. Y me parecería que ya sería un poquito como la cúspide final, ¿no?, de una carrera de lo que para mí, y aquí vuelvo a dar mi opinión personal, me parece que es el mejor entrenador de la historia en cuanto a lo que ha conseguido, no en cuanto a títulos, pero sí en lo que ha conseguido demostrar con sus equipos. Que yo vuelvo a repetir una cosa que me parece importante remarcar, y es que mucha gente puede decir y puede pensar que, bueno, pero es que entrenar al Manchester City, como todas son estrellas, pues es más fácil, ¿no?, encontrar la manera de que consigan títulos. O entrenar al Barcelona, claro, si entrenas al Barcelona con Messi, pues como que no tienes que hacer mucho más, ¿no? Y a mí me parece que es lo contrario. Yo creo que un entrenador tiene que tener más dificultades a la hora de entrenar un equipo de estrellas, a la hora de saber cómo gestionar ese grupo de trabajo, cómo tratar de buscar una idea común y que esa idea común sea la que se centralice en esa figura del cuerpo técnico, que entrenar y gestionar a un grupo de trabajo o a un equipo de fútbol, vamos a llamarle, con menos nivel. Es verdad que si tienes a Messi en tu plantilla, pues tienes más posibilidades de ganar una Champions League, de ganar una liga, de ganar muchos trofeos, ¿no? Pero no sé yo si eso es más fácil o más difícil de gestionar. Y a mí me parece que es incluso más difícil, aunque no tengas tan acceso directo a poder conseguir trofeos. No sé si me estoy explicando. Me parece que dejo la idea aquí, y me parece que es tan importante la más que posible, porque ya todos lo que
todo lo que se está comentando ya es prácticamente sí o sí. Faltaría el hecho de que sea oficial, que no sabemos cuándo será, igual cuando esté subiendo este vídeo. Así es. Pero me parecía lo más, o una de las noticias del año. Así que quería traerla al canal como una especie de opinión, de video opinión, de editorial, como lo queráis llamar. Y tratando de dar un poquito de paso a algo de debate, si lo queréis llamar así, ¿no? De qué es lo que te parece que ha hecho Guardiola por el bien del fútbol. Pero también ponme abajo en los comentarios qué es lo que crees que ha hecho mal para el fútbol. Me parece que tener ambas opciones y ambas opiniones me parece que es completamente no justo, sino sobre todo necesario. Así que os dejo aquí la pregunta, iros a la caja de comentarios y poner todo lo que pensáis del tema. Y os voy a dejar, nada, diciéndoos un poquito lo de siempre. Que os suscribáis al canal, que es absolutamente gratis y que es la mejor forma de ayudarme con este proyecto. Y que ahora en HF con iPhone estamos con la serie de Ruta Mundial, hablando todos los días de cosas mundialistas aquí en este canal y del Mundial desde otra perspectiva, desde una perspectiva más de conocer los países, de conocer las sedes, de conocer la parte social del campeonato, que es lo que haremos también durante el Mundial en el otro canal, en iPhone Explora. Nada más por el momento, vamos a dejar el vídeo aquí y nada, como os digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.